Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 26 de junio de 2017 y esto es La Contracrónica. Las noticias que nos llegan de Irak son esperanzadoras. Mosul, que es el último reducto del Estado Islámico en Irak, está a punto de caer. Aparentemente le falta muy poquito. Los últimos yihadistas del Estado Islámico se han atrincherado en el centro de la ciudad, en la parte céntrica, la ciudad vieja, no toda la ciudad vieja, sino solo una parte pequeña, tomando como rehenes a aproximadamente entre 50 y 100.000 personas, habitantes del propio Mosul, que han apresado y que los están utilizando como escudos humanos. Es una táctica que utiliza el Estado Islámico desde siempre, desde que apareció, y que está llevando a sus últimas consecuencias ahora mismo. Son, según parece, todo el que trata de escapar, sin importar que sea hombre, mujer o niño, lo disparan desde los edificios. Son aproximadamente unos 500 yihadistas los que quedan en el centro de Mosul y les disparan, así que no puede absolutamente salir nadie de allí, y eso implica que las fuerzas del ejército iraquí tienen que ir con mucho cuidado. Bien, estas mismas fuerzas esperan vaciar en los próximos días, vaciar de yihadistas, quiero decir, de islamistas radicales en los próximos días, el centro de Mosul. Tal vez sean semanas, porque esta campaña iba para unos pocos meses y al final se ha eternizado. Entonces, llegado a ese punto, solo quedará sacarlos de Raqqa, que está en Siria, donde también resisten sitiados. No de una manera tan desesperada como en Mosul, pero así no les queda mucho. En ese momento habrá llegado la hora de hacer balance y sobre todo de plantearnos qué va a ser de Irak y sobre todo qué va a ser de Siria después de esta catástrofe. La batalla por la ciudad de Mosul empezó en octubre. Si mal no recordáis, he traído el tema en un par de ocasiones aquí a La Contracrónica, creo que lo traje en octubre o en noviembre, una cosa así, para cuando empezó, cuando lo anunciaron las fuerzas iraquíes que iban a tomar la ciudad, y luego lo traje de nuevo, si mal no recuerdo, en el mes de enero, cuando se preveía que se iba a terminar, pero al final no se pudo terminar porque era realmente complicado. Los yihadistas del ISIS han estado dispuestos a cualquier cosa menos a entregar un solo palmo de terreno, y los iraquíes han tenido que arrebatárselo a sangre y fuego, literalmente. El ejército iraquí está apoyado por otras fuerzas, por fuerzas kurdas, está asesorado por una coalición internacional que la capitanea de Estados Unidos. Son pocos los asesores internacionales, en torno a unos 400 o 500, metidos en labores básicamente de inteligencia. Les han suministrado armamento, les han suministrado entrenamiento, pero combates propiamente dichos solo los llevan a cabo los propios iraquíes y sus aliados kurdos. Curiosamente, en el caso de Mosul, Hezbollah, para que veáis el rompecabezas de Oriente Medio, lo complicado que puede llegar a ser, Hezbollah, que es una organización terrorista en el Líbano, pues está luchando contra el Estado Islámico en Mosul y a favor del ejército iraquí. Ha mandado allí efectivos y tiene muchísimo personal sobre el terreno. En fin, el tema es que se ha eternizado. Es una cosa que yo he ido siguiendo durante los últimos meses y a ver si ya este mes consiguen sacar a los asesinos estos, los consiguen sacar de Mosul, pero no había manera, y procuraba seguir las noticias pues todas las semanas sin fallar. Era ver una noticia sobre el sitio de Mosul y leérmela entera. Me daba igual en el periódico que fuese para conocer un poco los avances. Los avances han sido muy lentos por lo demás, básicamente porque el ejército iraquí ha tenido que pelear calle por calle, edificio por edificio, un poco casi como la batalla de Stalingrado en la Segunda Guerra Mundial. Estas batallas son muy fastidiadas y, ojo, en la batalla de Stalingrado no quedaba población civil. La población civil había salido o se había convertido en población combatiente, evidentemente del lado de los propios soviéticos. En este caso, la ciudad estaba llena de civiles. Y el Estado Islámico lo ha utilizado de manera muy intensa, la presencia de civiles. Los han utilizado de manera intensiva como escudos humanos, lo que ha ocasionado miles de bajas entre la población civil. El ejército iraquí no ha querido, como es lógico, por otro lado, provocar más muertes civiles de las estrictamente necesarias, y eso pues ha ocasionado que hayan ido muy lentos. Es decir, que una campaña que se preveía que iba a ser cosa de 3 meses aproximadamente, quizá 4, pues al final haya llevado 9.
porque si esto empezó en el mes de octubre no tenemos más que contar. Si no ha cumplido los 9 meses, pues poco le falta. Aún así, con todo, es decir, todas las precauciones que han tomado para evitar que muriesen civiles, al final han muerto aproximadamente unos 10.000 civiles. Es decir, dentro solo de la campaña de Mosul, no quiero imaginar en el conflicto completo, no se ha hecho la contabilidad final, ya se hará, pero esta guerra civil de Oriente Medio, podríamos denominarla así sin miedo a equivocarnos, estaba siendo tremendamente costosa en vidas de no combatientes. Muchas veces, ya os lo he comentado, es difícil separar al combatiente del no combatiente en este tipo de guerra, que es no convencional por definición, pero vamos, que han muerto infinidad de mujeres, infinidad de niños, de ancianos y de gente que no estaba en esto, ¿no? Y ha muerto de las maneras más espantosas como hemos tenido ocasión de ver a lo largo de los últimos 3 años. A esto habría que sumarle, obviamente, pues los cientos de miles de desplazados, no ya de la guerra en su conjunto, que en este caso lo contaríamos con 6 ceros, estaríamos hablando de millones, sino solo del sitio de la batalla de Mosul. Tened en cuenta que antes de la guerra esta era una ciudad grande, tenía cerca de 2 millones de habitantes, creo que era, no sé si la segunda o la tercera ciudad de Irak después de Bagdad, no sé si viene luego Basora y luego Mosul, o primero Mosul y luego Basora, pero vamos, que era una ciudad realmente grande y muy poblada, una ciudad del norte de Irak muy próspera, ¿no? Bien, la situación de los últimos yihadistas es, como os decía al principio, es desesperada. Se han atrincherado en un área muy pequeña del centro de la ciudad. Hace 2 semanas volaron la mezquita más famosa de la ciudad, que tenía el minarete inclinado, os lo comenté de pasada aquí en el programa, y su último reducto se calcula aproximadamente 1 kilómetro cuadrado. Y parece que están dispuestos a resistir hasta el final, es decir, hasta el último hombre. El ejército puede entrar, pero puede entrar con mucho cuidado, que es lo que están tratando de hacer. He visto imágenes en las que se veía al ladito del frente, ¿no? Estaban a 100 metros del frente, y aquello es una auténtica ratonera. Una auténtica ratonera que además no pueden tomar al asalto, ni muchísimo menos, ni hacer un bombardeo masivo. No pueden entrar a sangre y fuego, en una palabra, que es por otro lado como han tenido que tomar la ciudad con muchísima delicadeza desde que empezó la batalla, en el mes de octubre. Tened en cuenta que ahora mismo tienen aproximadamente entre 50 y 100.000 personas dentro de ese kilómetro cuadrado. Imaginaos la densidad de población que tiene que haber y lo mal que lo tienen que estar pasando. Pero es que en su momento tuvieron a toda la ciudad presa y empleándola como escudos humanos. Así que es una operación bastante delicada, como lo ha sido en sí toda esta batalla. Pero vamos, yo creo personalmente que no pueden ya resistir mucho más. Los cálculos que hacen los iraquíes y sus aliados es que aproximadamente habrá unos 500 yihadistas, una cosa así, entre 400 y 500 yihadistas, dispuestos a todo eso sí, pero no dejan de ser 400 o 500, frente a unas tropas que, entre el gobierno iraquí más sus aliados, etcétera, pues vienen a ser de unos 100.000. Es decir, 500 contra 100.000, la cosa, el desenlace final más o menos lo conocemos. Luego es toda una cuestión de tiempo que Mosul caiga. No sabemos cuánto tiempo, no tenemos ni idea, pero necesariamente tiene que ser poco. Solo nos queda esperar que, bueno, si consiguen salvar vidas de civiles inocentes, pues se entiende que vayan lento y se entiende incluso que se tomen, diría que hasta 1 mes, con una vida basta. Que se pueda ahorrar una sola vida bastaría, pero vamos, el problema es que no tienen tampoco acceso a ningún tipo de recursos, están como en estas ciudades medievales, ¿no? Rindiéndolos prácticamente por hambre. Claro, habida cuenta de que también hay decenas de miles de civiles que si se mueren de hambre los yihadistas, también se mueren de hambre ellos. Es decir, la situación es, como podéis ver, de una gravedad extrema. Espero que sepan hacerlo, y que lo saquen de una maldita vez de ahí. Bien, tras la toma de Mosul, que se calcula que podría ser esta misma semana, la próxima quizá, no creo que pase el mes de julio, al Estado Islámico solo le quedará Raqqa. Raqqa está en Siria, no está en Irak, eso sí, y es la capital del Estado Islámico prácticamente desde su nacimiento, a pesar de que el califato como tal se proclamó en el mes de junio, hace justo 3 años, en el mes de junio de 2014, se proclamó en la propia Mosul, en esa misma mezquita que los desgraciados estos han explosionado, han puesto unas bombas y la han derribado. Pues ahí es donde
hace 3 años, acordaos, yo me acuerdo perfectamente porque todos nos quedamos un poco fascinados, no sabíamos muy bien qué era eso, no teníamos ni idea de esas banderas negras y esas salvajadas que iban haciendo. Pues ahí es donde nacieron y después se llevaron la capital a Raqqa. He estado mirando cómo están, porque la ofensiva de Raqqa, que así la llaman, lleva también unos cuantos meses. Al parecer, este mismo mes, a principios de mes, la primera semana entraron en la última fase de esta ofensiva, que sería algo así como el sitio final de la ciudad, la toma final de la ciudad. En este caso, el sitio lo están llevando a cabo las fuerzas kurdas, las fuerzas kurdas iraquíes con un montón de facciones aliadas de las distintas facciones que hay en la guerra civil siria. El mapa es mucho más complejo en Siria, pero bastante más complejo de lo que es en Irak. Raqqa es una ciudad mucho más pequeña, tanto si la miramos a través del Google Maps como si nos leemos sobre la ciudad en sí. Un vistazo en el Google. Esto de tener mapas en tiempo real de cualquier lugar del mundo. Mapas reales, además, no interpretaciones, que podemos ver las calles, casi contar los coches que hay aparcados en la calle. Bien, esto es un lujo que hace solo 10 años o por ahí, ¿no? 10 años yo creo que ya existía Google Maps, pero vamos, hace 15 años nos hubiera parecido casi milagroso. Yo recuerdo la primera vez que vi Google Earth, que esto debió ser en 2005, una cosa así, y anduve toda una tarde con el globito aquel. No podía dejarlo, era una cosa como adictiva, mirando distintas partes del mundo. No, pues son estas cosas que se veían antiguamente en las películas, como tipo de imágenes satélite, de las que solo disponía la inteligencia, la CIA, las grandes agencias de inteligencia, pero los seres mortales, los seres de carne y hueso como yo, pues no podían nunca acceder a ellas, ¿no? Podías tener alguna foto satélite en algún atlas perdida y la mirabas y la remirabas, pero no esta riqueza que tenemos ahora, o esta variedad. Bien, pues si vamos a Google Maps y miramos la diferencia de tamaño de Raqqa y la de Mosul, nos damos cuenta de que son dos ciudades no voy a decir distintas, pues son ciudades relativamente vecinas en Mesopotamia, pero sí distintas en cuanto a tamaño. Luego, digo yo, no soy tampoco general del ejército, ni muchísimo menos, ni conozco ninguna de las dos ciudades personalmente, pero digo yo que si es mucho más pequeña, como es el caso de Raqqa, solo 200.000 habitantes, costará menos rendirla porque los yihadistas tendrán menos espacio para esconderse en ella. Cuando liquiden al último guerrillero del Estado Islámico, presumiblemente será en Raqqa y no en Mosul, a no ser que suceda un milagro y resulta al final que les sacan antes de Siria que del propio Irak. Pues cuando liquiden a este último terrorista del ISIS, se habrá cerrado la etapa más funesta, la etapa más homicida, la etapa más destructiva de toda la guerra civil que está asolando Oriente Medio desde hace 6 años. Esto no empezó en el año 2014, en junio de 2014, con la proclamación del califato. La proclamación del califato, de hecho, no fue más que una consecuencia de causas que estaban ya ahí. Era un resultado, no sé si inevitable, pero sí el resultado de cosas que ya estaban sucediendo en el propio Oriente Medio y más concretamente en Siria. Bien, el balance que podemos hacer necesariamente provisional, porque la pesadilla todavía no ha terminado, pues más negativo no puede ser. La región ha quedado devastada y todos los alrededores de la región han sentido el golpe y lo han sentido muy seriamente. Tenemos conflictos nuevos en lugares tan relativamente distantes de Siria o Irak como pueden ser Yemen, donde ha estallado una guerra civil que sigue su curso, en la que además se ha metido de hoz y coz Arabia Saudita. Tenemos otra guerra civil en Libia, en el que hay también varias facciones en liza, entre ellas una de ellas están afiliados, afiliados más que aliados con el Estado Islámico. Turquía, al norte de Irak y al norte de Siria, ha sufrido un golpe de Estado, va a hacer ahora un año, el mes que viene, golpe de Estado que ha dado lugar a que su presidente Erdogan se atornille todavía más al poder. Ha dado lugar a una nueva constitución, mucho más autoritaria que la anterior, pero esto ha sido una consecuencia directa de la guerra civil en Siria y en Irak.
Egipto, si vamos un poquitín más abajo, ha sacado a los islamistas del poder, los hermanos musulmanes que se habían hecho con el poder después de la primavera árabe. Bueno, y hasta los Emiratos del Golfo están a la gresca. Lo que os comentaba aquí hace un par de semanas sobre el tema de Qatar y cómo la propia Arabia Saudí y otros Emiratos del Golfo le estaban dando la espalda. Todo es consecuencia de lo que está pasando concretamente en Siria, pero de una manera un poco más extensa en Siria y en Irak. Bueno, el impacto de hecho se ha hecho sentir más lejos, se ha hecho bastante más lejos. La guerra esta de Siria en concreto, que ha sido destructiva, que está siendo destructiva como pocas, desde luego como no se recuerda por aquellos países, pues ha ocasionado la mayor marea de refugiados y de desplazados en general desde la Segunda Guerra Mundial. No ha habido un caso igual de desplazamiento humano. Estamos hablando de millones de personas moviéndose. Esto ha tenido consecuencias directas en Europa, que está ya relativamente lejos del epicentro del conflicto. Especialmente desde el año 2015, cuando pues, se desató aquella oleada de refugiados que a su vez desató una crisis de unas dimensiones bastante grandes. Hoy ya se habla menos del tema, pero acordaos, en el año 2015, como no se habló de otra cosa, del mes de septiembre a las Navidades era el monotema de informativos de televisión, páginas web, columnas de opinión, etcétera, etcétera, etcétera. Todavía hoy se sigue hablando de los refugiados y se sigue hablando mucho. Tanto que la crisis de los refugiados ha marcado la agenda política europea de una manera decisiva desde entonces. Venimos oyendo hablar de problemas en las fronteras, de que hay que cerrarlas. Han abierto un montón de debates que en Europa estaban latentes, es cierto, pero esto ha terminado haciéndolos por romper y ponerlos de máxima actualidad. Es decir, que si Marine Le Pen, por ejemplo, en Francia, no se ha quedado a las puertas del poder, ni muchísimo menos, se ha quedado bastante más lejos, pero sí se ha quedado a las puertas del poder en el imaginario de muchos franceses y de muchos europeos, pues la figura en sí de Marine Le Pen y de todas las Marine Le Pens que ha habido en Europa, bien, su suerte ha venido marcada por la crisis en Siria. El gran argumento de la derecha identitaria europea de los últimos 2 años ha sido ese, ¿no? El tema de los refugiados, que eso luego pues, han sabido casarlo pues, con la inmigración descontrolada, la criminalidad y sobre todo el terrorismo. No hay una relación directa entre un refugiado y un terrorista, ni muchísimo menos, pero sí es cierto que, y esto está comprobado, que la propaganda del Estado Islámico, poderosísima por otro lado, su propaganda en las redes, y muy bien hecha, una propaganda muy moderna, no las cosas cutres y poco trabajadas de Al-Qaeda, ya lo comentaba creo que la semana pasada aquí, una cosa del siglo XXI, ¿no? de los nuevos tiempos, pues esto ha ocasionado la aparición aquí en el viejo continente de un tipo de terrorismo que era común en algunos lugares, como Israel, es decir, esto de un tipo que se mete en un supermercado y se inmola, o de uno que atropella con su coche a los transeúntes en una avenida. Estas cosas que hemos descubierto en Europa desde hace 2 años ya existían en Israel y los israelíes pues han tenido que combatir. De una manera u otra han tenido que combatirlo. Primero tuvieron que aprender a vivir con ello y después, mientras vivían con ello, con miedo, por cierto, pues aprendieron a combatirlo y lo han combatido bastante bien porque en Israel estos atentados, estoy hablando de hace casi 20 años, de la segunda intifada, cuando se desató esa oleada terrorista asesina, ¿no? Bien, pues esto se ha traído a Europa y lo hemos tenido, o lo tenemos ahora mismo nosotros. Y era desconocido. Es más, muchos, incluso la gente informada que sabía lo que había pasado en Israel en el año 2001, 2002, 2003, jamás hubiese supuesto ni imaginado siquiera que esto podía terminar en Europa. Es decir, el mundo no ha vuelto a ser el mismo, en una palabra, por resumir. La guerra en Siria ha alumbrado un nuevo mundo y un nuevo Oriente Medio.
Un Nuevo Oriente Medio que no sabemos cómo va a ser. Esa es la cruda realidad. La forma final que va a adquirir ese Nuevo Oriente Medio no tenemos ni idea. La pregunta que nos podríamos hacer es ¿qué va a pasar ahora? Que es la pregunta que se hace todo el mundo. Bueno, vale, ya está derrotado el Estado Islámico, ¿qué es lo que va a pasar ahora allí? Pues la verdad es que tampoco tenemos ni idea. Esa es la cruda realidad. Y que nos diga, que nos venga haciendo un mapa de ruta exacto, bueno, pues básicamente está vendiendo humo, no lo sabe. Esos son los mismos que en el mes de mayo de 2014 no podían ni imaginar que iba a aparecer algo tan desconcertante como el Estado Islámico. Bien, por un lado tenemos a estos guerrilleros o a estos tipos enloquecidos, los tenemos derrotados. Pero los tenemos derrotados en el plano territorial. Es decir, han perdido su base territorial. Pero eso no significa que sus ideas locas de califato mundial desaparezcan también. Es decir, que ahí fuera está lleno de miles de islamistas, fanatizados todos, hasta unos extremos que no podíamos imaginar hasta hace unos años, que tienen ahora una Arcadia soñada que recuperar, que sería ese califato, o una Ítaca en la que regresar. Es decir, tienen un nuevo mito que pasa a engrosar los otros mitos que han ido creando. ¿Sabéis? La batalla de David y todas estas tonterías, ¿no? Por la que han estado matando, que de tonterías tienen poco, ¿no? Es decir, tanto en los países europeos como en Oriente Medio tienen que ser conscientes de ello. Es decir, tienen que ser conscientes de que se ha hecho solo la mitad del trabajo y que falta la otra mitad. Y lo cierto es que no creo que se sepa muy bien cómo abordar. Esa es mi opinión personal. Es decir, cómo se limpia de yihadistas una región entera. Cuando además se pueden confundir fácilmente con todos los demás. Nunca antes se había hecho algo así. Y eso ya de por sí por lo menos da que pensar. Luego está la cuestión siria, que eso es harina de otro costal. Claro, allí la guerra continúa, allí no ha terminado nada, ha terminado una parte. Digamos que van a pasar de una guerra cuadrangular, con 4 bandos en liza, a una guerra triangular, que es la que había en el año 2013. Una guerra triangular refortalecida porque ahora tenemos a grandes potencias como Rusia o como los Estados Unidos tomando partido abiertamente por las distintas facciones. Rusia ha entrado en la guerra de la guerra de Siria en el último momento, en el año 2015. Antes se había mantenido más o menos a la expectativa. Bien, pues en esta guerra triangular, o esa guerra triangular hasta 2014, fue el caldo de cultivo en el que nació el ISIS, que vino a ocupar un vacío de poder que ahora alguien tendrá que llenar. Si vuelve a quedarse ese vacío, volverá a aparecer, si no el ISIS, algo similar. Aquí la partición de Siria es una opción. Otra sería una conferencia de paz internacional, como aquella de los años 90 en los Balcanes, los acuerdos de Dayton. Y no hay muchas más salidas, sinceramente os lo digo. Los riesgos de dejar esa herida abierta en el mismo corazón de Oriente Medio ya los conocemos. Yo personalmente creo que no deberíamos volver a jugar a la ruleta siria. Noticias Mierder. La noticia que no te interesa, pero que estás deseando escuchar. Porque en la Contracrónica sabemos que reírse es un asunto muy serio. Se me había quedado traspapelada una noticia mierder, una noticia super mierder que me mandó hace ya, porque esta noticia es de hace un mes, se me había quedado traspapelada el correo. La Contracrónica tiene correo, los oyentes más antiguos lo sabéis, os lo digo porque lo tengo delante, vamos a ver, no me lo sé de memoria. Es contracrónicapodcast@gmail.com, lo digo por si tenéis algo que enviar allí. Bien, este fue de hecho la primera vía de comunicación con los oyentes. Luego ya vino el WhatsApp y lo deshuevó todo. Pero en principio Santiago Deniz pues es de los primeros oyentes y lo conoce bien. Y me sigue mandando cosillas ahí. Santi, lo que yo quiero es que me envíes audios, más que me gusta escuchar vuestra voz, y al resto nos gusta también a todos escuchar vuestra voz. Bueno, como no me lo ha enviado por audio, os lo voy a contar yo. La historia es la siguiente, me manda una noticia que es fantástica, es del País. Es que esto hace que sea estamos hablando de un periódico serio, entonces no un periodiquillo secundario, nada por el estilo, no. Es un periódico, pues yo creo que es el principal periódico español que cuenta lo siguiente.
Esto dice 11 gestos absurdamente masculinos y lo que significan. Bueno, la historia es estupenda. Es una noticia de mayo de este año en el que, pues al parecer, el redactor se ha ido a hablar con una tía, una tal, aquí la tengo, Timanfaya Hernández, con ese nombre tiene que ser canaria a la fuerza, que es doctora en psicología clínica y directora de de un gabinete en Madrid y vocal del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. Bueno, pues esta mujer tiene o ha encontrado 12 patrones que demuestran que somos micromachistas. Esto va dirigido a los hombres. Me consta que la audiencia de la Contracrónica es básicamente masculina, así que nos reiremos todos. Y la parte femenina de la Contracrónica pues también se reirá porque es realmente de risa. Yo cuando lo estaba leyendo me estaba pegando unas carcajadas de muerte. Bien, lo que cuenta esta mujer, la tal Timanfaya, es que todas estas cosas que hacemos los hombres habitualmente, según ella, significa que somos muy machistas o como mínimo micromachistas y tenemos que dejar de hacerlo. La primera de ellas, el primer gesto, sería el de abrazarse dando fuertes palmetazos en la espalda. Bien, pues, ¿qué es lo que hacemos los hombres? Sobre todo cuando somos amigos y no nos vemos hace tiempo, nos abrazamos con fuerza y nos damos unas palmadas en la espalda. No sé qué tiene de machista. Dices que las mujeres no lo hacen. Según esta mujer dice que es un micromachismo, que es un pequeño estereotipo que en un género se permiten y en el otro no. Y lo único que hacen es acentuar las diferencias entre géneros. Pues no sé, yo si veo a dos mujeres darse un abrazo tampoco me parece mal, sinceramente, pero bueno. Otra sería juguetear con las llaves en la mano. Bien, al parecer si mueves las llaves, pues no sé, debe ser metérselas en el dedo y darle vueltas. Pues eso también es, según esta mujer, esto es ser machista, porque supuestamente, lo dice, la etapa adulta tiene que ver más con estar nervioso, a no ser que el llavero sea de Mercedes, Lamborghini o Ferrari. En ese caso, su propietario quiere que sepamos qué coche tiene. Bueno, no, lo siento, esta tía es tonta. En fin, uno mueve las llaves. Yo no soy de mover las llaves, pero yo es que tampoco soy muy nervioso, entonces no entiendo que haya gente pues que suelte los nervios por ahí. La siguiente sería sentarse con las piernas muy separadas, el famoso manspreading el despatarre, del que ya he hablado. Esto me recuerda a mí, esto del despatarre. No sé si la conocéis, y si no la conocéis os la cuento. Hay una anécdota que cuenta que los de la División Azul, que eran unos soldados españoles que fueron a la Segunda Guerra Mundial, al sitio de Leningrado, pues iban comandados por un general que era muy prestigioso, que era Agustín Muñoz Grandes. Y los españoles de la División Azul eran un poco desastre, no tanto en el campo de batalla como en el campamento. Al parecer, cuando se cruzaban con oficiales alemanes, pues iban con las manos metidas en los bolsillos, no saludaban, llevaban el uniforme mal puesto. Y cuenta, no sé si es una leyenda o es real, que en cierta ocasión un general alemán se acercó al general Muñoz Grandes y le interpeló: mi general, ¿se puede saber por qué sus hombres van por el campamento con las manos en los bolsillos y cuando se cruzan conmigo no me saludan? Y Muñoz Grandes, con retranca, era un tío de Carabanchel, claro, pues le dijo: pues sí, van con las manos en los bolsillos porque les pesan mucho los huevos. Bueno, pues cuentan que dijo eso. No sé si es del todo cierto, pero vamos, una cosa sí, es que hay algunos que van tan bien dotados que tienen que estar con las piernas abiertas. Bueno, esto no te lo puedes tomar más que de coña. Otra sería los pulgares en el bolsillo del vaquero. Es decir, si te metes en el pantalón vaquero los pulgares, eso significa que, bueno, según esta tía, que esa es la exhibición de cortejo sexual más agresiva de todas. Bueno, no sé, yo soy poco de vaqueros, de hecho lo tengo, entonces no puedo hacerlo, aunque quisiese hacer cortejo sexual de ese tipo, de esa índole, pues no podría hacerlo. Otra sería, esta ya es delirante, rascarse el mentón o la barba. Dice esta mujer, el vello facial es un elemento de masculinidad, ¿vale? Es lo que diferencia claramente a los hombres de las mujeres. Bueno, no, claramente no. Yo creo que lo que diferencia claramente a los hombres de las mujeres es otra cosa, pero no la solemos llevar a la vista. Pero en fin, dice, al rascarla o acariciarla lo que estamos es remarcando esa virilidad. No sé, esto lo dice una mujer que no ha tenido barba nunca. Tocarse la barba, yo no he sido nunca barbudo, pero sí he ido con barba de 4, de 5 y de 7 días. Y tocarte la barba, pues es hasta agradable. No es masculinidad, es que es agradable, sin más. Otra sería hacer crujir los dedos. Pues debe de ser que a mí no debo ser yo muy viril porque me parece una costumbre horrorosa y además nunca los he hecho crujir. La siguiente sería chocar las manos, pero no darse la mano, sino hacer pues esas cosas de choca esos 5, estas maneras en las que se saludan especialmente los adolescentes, pues eso también es micromachista. Otra sería caminar al estilo fiebre de sábado noche, no sé, pues pavoneándose, se entiende. En fin, pues un chulo playas o un discotequero, pues es normal que camine así, pues que luego va a bailar, claro. Otra sería remangarse el bañador. Esto yo no
lo sabía, que es al parecer para ponerte moreno las piernas, pues los que están con la cosa del bronceado, que se suben un poquito el bañador. Eso también sería micromachista. Otra más sería poner los pies encima de la mesa. Esto ya me ha dado a mí en medio del bebé. Ya sí que no, mira, yo me paso los días, el día entero con los pies encima de la mesa. De hecho, en mi mesa tengo un hueco donde vacío, siempre no hay nada, porque lo tengo para los pies. Y en mi mesa de casa, en la mesa de la redacción, y allá donde esté, lo primero que me busco es un lugar donde poner los pies. Quien me conoce bien lo sabe. Es bueno para la circulación, además me gusta. De hecho, ahora, aunque os parezca mentira, estoy hablando con los pies encima de la mesa y con el micrófono puesto de tal manera que el pie del micrófono lo tengo para que pues encaje justo delante de mi boca, pero los pies están encima de la mesa. Bien, esto no es micromachista, conozco a muchas mujeres que también lo hacen y es más, yo lo recomiendo. Y por último, es micromachista saludarse diciendo hola crack o qué pasa monstruo. Pues aquí ya sí que esto ya directamente entra en el terreno de lo inexplicable. Es una forma masculina, entre comillas, de expresar admiración, cariño o apego hacia otro hombre. En fin, al tratarse de referencias que vienen del mundo del fútbol o el cine de acción, pues se dan más en hombres que en mujeres. Pues sí, claro, sí. Bueno, crack, el crack del balón, ¿no? Es un término que se utiliza desde hace unos años porque hace 20 años no se utilizaba. No sé qué tiene de malo, es como cuando llegas al bar y le dices al camarero, le llamas artista, oye artista, ponme un café solo, ¿no? Pues no tiene nada de malo, ¿qué le vas a llamar si no conoces su nombre? O si lo conoces pero le quieres hacer un cumplido. En fin, pues esto es lo que me manda Santiago Deniz, no me digáis que no es estupendo, es magnífico, y bueno, nos da fe del extremo de estupidez al que estamos llegando. Muy bien, pues nos hemos comido el programa de hoy, solo me queda pasar a Pizarro, que hoy nos quiere hacer una reflexión sobre la Unión Europea. Europa no es un continente físico. Al oeste de los Urales solo está el extremo occidental de Asia. Es un continente político, la cuna de la civilización occidental y exportador de cultura por el ancho mundo. Hispana, anglosajona, germánica, francesa, italiana, rusa, holandesa. Todas diferentes y todas europeas. Llamar Unión Europea a una organización política en donde no están ni Rusia ni Gran Bretaña es tan pretencioso como decir que Europa es un continente físico. Y sin embargo, nada más europeo que estar viviendo entre tensiones disgregadoras y aglutinadoras. El problemón de la Unión Europea es y será que se concibió como un proceso vertical descendente que los europeos debemos aceptar, y no como la forma institucional de un deseo transversal de los europeos. Y con la pizarrada del día vamos a terminar, porque tenemos que terminar, no nos queda otra, no tenemos más opciones que terminar la contracrónica y a mí solo me queda despedirme de vosotros hasta mañana.